En esta oportunidad vamos a resolver el sistema de ecuaciones no lineales que se muestra utilizando el método de Broyden. Como podemos observar en este sistema de ecuaciones no lineales, se debe determinar la variable x1, la variable x2 y la variable x3 presentes en las tres ecuaciones. También identificamos en el sistema de ecuaciones términos trigonométricos, ¿no? Y valores cuadráticos, que nos indican entonces que estamos en presencia de un sistema de ecuaciones no lineales. El método de Broyden utiliza el método de Newton-Raphson para la primera aproximación, y a partir de allí introduce una variante que nos permite acelerar la convergencia a la solución, pasando de una convergencia cuadrática a una convergencia superlineal. La primera aproximación la vamos a hacer considerando la ecuación general del método de Newton-Raphson, y además, como primer punto, tomamos una aproximación considerando un vector inicial o vector de arranque igual a 1, 1, 1. Y la ecuación general del método de Newton-Raphson estaría dada por la matriz jacobiana está por las derivadas parciales de todas las ecuaciones respecto a cada variable. Esto quiere decir que para la primera fila evaluamos la derivada parcial de la ecuación 1 respecto a x1, la misma ecuación 1 respecto a x2 y la ecuación 1 respecto a x3. Para la segunda fila de la matriz jacobiana evaluamos entonces la derivada parcial de la segunda ecuación respecto a la variable x1, la derivada parcial de la segunda ecuación respecto a x2 y la derivada parcial de la segunda ecuación respecto a x3. Y la tercera fila de la matriz jacobiana sería la derivada parcial de la tercera ecuación respecto a x1, la derivada parcial de la tercera ecuación respecto a x2, la derivada parcial de la tercera ecuación respecto a x3. Con esto definimos la matriz jacobiana. Y para el primer caso de la primera aproximación, entonces evaluamos esta matriz jacobiana para el vector inicial. Vamos a hallar entonces la matriz jacobiana de este sistema de ecuaciones. Derivamos parcialmente cada una de las ecuaciones respecto a cada variable y vamos obteniendo la matriz jacobiana. De esta manera entonces ya tenemos definida la matriz jacobiana. De forma general, vamos a definir el vector de ecuaciones Ahora vamos a evaluar la matriz jacobiana para el vector inicial.
sub 0, que es sabido que tiene el valor 1, 1, 1 para x1, x2 y x3. Resolviendo, queda la matriz jacobiana de la siguiente manera. Y la matriz o vector del sistema de ecuaciones para x sub 0, de manera general, sustituyendo el vector 1, 1, 1, nos queda tal que f de x sub 0 el resultado sería debemos utilizar entonces la jacobiana y hallar su inversa. Esto utilizando la calculadora, introducimos los valores de la matriz y hallamos su inversa. Y esta sería entonces también la resultante de hallar la inversa de la matriz jacobiana. Ahora sí podemos aplicar la ecuación general del método Newton-Raphson para esta primera aproximación. Sería esta nuestra ecuación general y sustituimos todos los valores obtenidos anteriormente. El producto de estas dos matrices y realizando la diferencia de estos dos vectores columna nos da el resultado de la primera aproximación. Si quisiéramos continuar con el método de Newton-Raphson, repetiríamos este proceso x cantidad de veces o n cantidad de veces para obtener la solución. Sin embargo, ahora es que se va a aplicar la variante del método de Broyden que acelera la convergencia. Como segundo paso, en el método de Broyden debemos hallar el término a sub i, que este término a sub i en el método de Newton-Raphson está representado por la jacobiana y este a sub i está determinado por la siguiente ecuación.
en donde S sub i es igual a x1 menos x0. La norma de S sub i sería la norma 2, y la norma 2, como ya es conocido, es la raíz cuadrada del valor máximo de este diferencial, de este vector S1. Y debido a que la ecuación me pide que eleve al cuadrado la norma 2 de este vector, entonces al elevarlo al cuadrado se cancela con la raíz y quedaría el valor máximo, ¿no? Sería la norma 2. Para el valor de la variable y sub i en esta ecuación, y sub i estaría determinada por la diferencia entre el sistema de ecuaciones evaluado para x sub 1, es decir, el vector columna del sistema de ecuaciones evaluado para x sub 1, menos el sistema de ecuaciones evaluado para x sub 0. Y esta diferencia se introduce en esta ecuación. Acá también aparece el término S sub i traspuesta, o el vector diferencial entre x sub 1 menos x sub 0. Esta diferencia da un vector columna, y como es vector traspuesto, entonces acá nos daría un vector fila. Comenzamos a sustituir todos los componentes o elementos que ya se hallaron en el primer cálculo en esta nueva ecuación. Para hallar S sub i, en este caso sería S sub 1, para determinar la norma, y este sería el término que va a ir en el denominador. Ahora comenzamos con y sub i. Y así llegamos a
la solución del problema. Luego esto se debe repetir hasta alcanzar la tolerancia deseada.